Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, todas las emisoras que nos acompañan, entre ellas Radio Miami Internacional, La Voz de América y también la Radio del Papa, Radio Vaticana. Eh, Vamos a entrar en tema de lo que acontece estas últimas horas de este proceso que nos lleva al domingo, elecciones generales presidenciales en la Argentina. Para eso vamos a comunicarnos inmediatamente con nuestro colaborador estrella en Buenos Aires, Leandro Gasco. Leandro, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo te va? Un gusto en saludarte. Qué gusto, Agustín, saludarte y a todos los televidentes de TV Radio Miami. Bueno, aquí hay una batalla instalada, ¿no? Estamos cada minuto más cerca de las elecciones y los tres candidatos están peleándose por ese 15% de indecisos, codiciados, y a partir de allí se va a definir realmente si hay balotaje o no. El balotaje indica una posibilidad de cambio que creo yo necesita la Argentina, que vive un tiempo de corrupción, impunidad e inseguridad con un sufrimiento grave de la gente. Las encuestas en las que coinciden, Agustín, casi la mayoría de las encuestadoras señalan que estaría primero Scioli con un 40%, segundo Mauricio Macri superando el 30% y arriba del 20% Massa. Aquí está el kit de la cuestión para las próximas elecciones en Argentina, Agustín. Bien, lo describiste muy bien. Ahora, uno de los temas claves que vive la Argentina, en esta Argentina apesumbrada por la crisis, apesumbrada por la influencia del narcotráfico, por la influencia que tiene la falta de trabajo para mucha gente que quiere trabajar y que tiene que, si no, tiene Ujú. que caer en ese laberinto de los subsidios que lo mantienen atrapado, lamentablemente instituido por este gobierno de 12 años que lleva la Argentina. Uno de los temas más clave es el tema de la corrupción. En los últimos Ujú. tiempos ha habido algunos pronunciamientos, por ejemplo, por el lado de Mauricio Macri, por el lado del mismo Sergio Massa, que han pedido precisamente buscar la forma de que la justicia trabaje para evitar la prescripción de los delitos de los funcionarios públicos. Lamentablemente tenemos una posición tomada por Macri y por Massa que no está acompañada por Daniel Scioli. Daniel Scioli, un hombre que tiene un pasado lastre, que no ha podido demostrar, sin embargo ha quedado liberado. Él en los últimos tiempos, junto al vicepresidente Boudou, que son dos de las caras más visibles, conjuntamente con la presidenta y también personalidades que si bien no están en la política, sí están ubicados como socios de la figura máxima del gobierno nacional, tanto Néstor Kirchner en su momento como Cristina Kirchner en este momento. Sabemos que uno de los funcionarios, como Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, ha sido condenado, pero Mm. lamentablemente el delito que cometió, que incluso asume que él ha percibido dádivas de empresarios del transporte, eh, no lo van a llevar a la cárcel. Entonces, evidentemente, el tema de la corrupción es un tema fundamental para el futuro de la Argentina. Pero desde aquí, Leandro, uno percibe Sí, que la Argentina o el argentino tipo, el argentino medio, el argentino genérico, el que hace a las mayorías que pueden cambiar la historia, no le han dado la trascendencia correspondiente. Por lo tanto, pareciera ser que hay una especie de bandera blanca a todos aquellos que han incursionado en la corrupción en la Argentina en los últimos años y que no tienen temor a ir presos, como el caso de Jaime, que si bien ha sido ujú. condenado, puede quedarse en su casa tranquilo sin ningún tipo de problema.
¿Qué peso tiene este tema de la corrupción en las próximas elecciones del día domingo? Sí, señor. Bueno, lamentablemente yo creo que el argentino ha naturalizado la inseguridad y obviamente la corrupción. Entonces es como que no pasa nada, no tenemos justicia, la justicia está tomada por el Ejecutivo Nacional. El caso de Ricardo Jaime, no nos podemos olvidar, Agustín, él fue secretario de Transporte y ahí tenemos un montón de víctimas de muertes por la tragedia ferroviaria de Once, en donde él está como uno de los principales implicados, ¿no? Y además, el señor que sería uno más de la lista de los testaferros K, como Cristóbal López o Lázaro Báez, tiene medios en donde divulga la propaganda oficial, como el diario La Unión de Lomas de Zamora y el diario también de Córdoba que maneja, ¿no? Pero es una cosa terrible. A él lo mandan a la casa, él parece que arregló con el juez, porque tenemos jueces y fiscales K, ¿no? Y empleados también, en la nómina manejados por la Cámpora, pero es una vergüenza total y absoluta, ¿no? Acá hay que poner un punto final a la corrupción y dejar de lado la impunidad y que la gente se concientice con esto. No puede ser que el kirchnerismo se siga aprovechando de los incultos o de aquellos que bueno, me quedo con el plan no trabajar y que hagan lo que hagan, a mí no me importa, ¿no? Ese ha sido también eje de campaña de Daniel Scioli, ¿no? Que en vez de ocuparse de la clase media, ya está pensando en recortar subsidios de energía y esto va a recaer en el bolsillo de la clase trabajadora, seguir alentando los planes no trabajar y seguir con restricciones al dólar que ya superó los 16 pesos el dólar libre, ya está pensando en acrecentar las restricciones para el dólar turista, para la gente que viaje, ¿no? En una línea clara de seguir esta alianza con la tiranía cubana, venezolana, China, a la que le hemos concedido una base de espionaje satelital que tiene en Neuquén, con gente del ejército chino que hace lo que quiere. Como no tenemos fuerzas armadas en Argentina que están humilladas, pueden hacerlo lo que quieran, ¿no? Así estamos, Agustín. ¿Qué se puede decir ante este suceso que se va a vivir el domingo, donde los argentinos tienen que tomar carta en el asunto y decidir si van a cambiar la historia? Un país sometido, por ejemplo, a las mismas reglas que hoy ejecuta Venezuela, que antes de tomar decisiones, los responsables de gobierno deben ir a Cuba, deben ir a La Habana a encontrarse con Raúl, con Fidel Castro, para recibir las indicaciones del caso. Lo digo porque el señor Scioli, hace muy poquitas horas, días atrás, hizo eso precisamente. Fue a visitar a Fidel Castro, como lo hace Maduro, como lo hizo Hugo Chávez. Evidentemente, una Argentina-Venezuela, de ganar estas elecciones, el señor Scioli seguirá más de lo mismo. Bueno, absolutamente, ¿no? Yo creo, ahí ya tenemos seguramente cursos de instrucción para las Fuerzas Armadas que les han cambiado todos los programas de estudio en Argentina, ¿no? Para esta cooperación con Cuba, con China, con Venezuela, ¿no? Y ahí lo tenemos claro también, aquí se persigue a todos los opositores, esto es lo que les conviene a los tiranos, ¿no? Además, Daniel Scioli no ha demostrado voluntad absoluta de cambio para nada. Él está subordinado al gobierno nacional. Aquí lo único que puede pasar es que se llegue a un balotaje. No se produjo esta unidad, ciertamente hay diferencias entre Mauricio Macri y Massa, que bueno, se pueden entender, ¿no? Sí me parece que Mauricio Macri ha sido claro en decir, bueno, si yo asumo en diciembre, lo primero que hago, reúno a los países del Mercosur y me ocupo de la cláusula democrática que se saque a Venezuela del Mercosur hasta tanto no haya una Correcto. democracia real y se libere a los presos políticos, ¿no? Y mira que yo varias veces lo dije, Agustín, yo he sido crítico de Mauricio Macri cuando pasó lo del monumento a Colón, que se subordinó a la presidente, o cuando el empresario Caputo hizo un museo de Malvinas allí en el edificio de la ex ESMA, aliándose al gobierno nacional.
pero me parece que en este momento es una de las mejores opciones la de Mauricio Macri, en tanto y en cuanto por lo menos va a dejar actuar a la justicia y no va a perseguir a los opositores. Empezando por ahí, además, tener en claro que es necesario cortar las restricciones a la economía, Bien. que cada vez tienen menos reservas, ¿no? Bien, el caso de la corrupción se asemeja al caso del narcotráfico Sí, que señor. ha hundido a la Argentina en el peor de los mundos y lamentablemente hoy es un tema que también hay que abordar para ver qué Argentina estamos construyendo para el futuro, ¿no? El tema económico también es un tema que tiene que ser de cambios decisivos para Ujú. poder superar esta crisis que hoy tiene, por ejemplo, con los fondos buitres Sí, y que señor. estamos aislados del mundo, el mundo no confía en la Argentina, Argentina no tiene leyes, no tiene una justicia adecuada para dirimir los temas y por lo tanto nadie quiere venir a poner un peso en la Argentina, una Argentina que no tiene futuro. Este aspecto puede también ser decisivo para la decisión que tienen que tomar los argentinos. Bueno, esperamos que sea decisivo, esperamos que le quiten las restricciones al campo, que se busque la producción, que la gente se capacite, se forme y pueda tener un empleo y una vida noble, no vivir un ejército de vagos como tenemos ahora. Como te decía, la política de Daniel Scioli es continuar lo del kirchnerismo, entonces, con todo este tipo de alianzas, trabas y mayor perjuicio a la clase media, me parece que seguimos quedándonos en el tiempo y cerrándonos, que es lo peor que le puede pasar a un país, ¿no? Aquí hay que atacar primero el gran tema de la inflación que supera el 30%, revertir el tema de las empresas que están dejando de exportar en 4 años, los últimos 4 años, 2.000 empresas dejaron de exportar. Y otro tema a tener en cuenta, y ahí enlazamos a Agustín con Venezuela o con Cuba. Acá la organización La Cámpora no puso, impuso gente, como pasó con la empresa esta de pollo, de comercialización de pollos en el sur del Gran Buenos Aires, que el señor tuvo que cerrar la empresa porque la Cámpora impuso tantos empleados que el dueño de esa empresa se los tenía que pagar, ponerlos en regla y ellos no iban a trabajar. Esa es la impunidad también y lo que estamos viviendo en una República Argentina en donde se generalizó el robo, la violencia y evidentemente el no trabajar, más en un momento en el cual descarada e hipócritamente está denunciando la Unión Cívica Radical a través de Manuel Garrido que en la justicia va a haber 450 nuevos cargos que deja este gobierno para el próximo, sea quien fuere, y creación de distintos institutos para seguir en el gobierno más allá de quien esté, como el Instituto Nacional de Deporte, en donde se sacó a la Secretaría con cientos de autoridades que pagaremos todos. Sí. Bueno, el tema vuelve a lo que yo de alguna manera comentaba Ujú. anteriormente, ¿no? El tema de la seguridad jurídica en la Argentina es tan grave que no solo afecta a los de adentro, sino también repercute en los de afuera. Por Ujú. consecuencia, esa estabilidad que uno necesita cuando ofrece, vengan a invertir a la Argentina, que tienen todas las garantías, que tienen todas las respuestas jurídicas correspondientes, eso no existe. Y como no existe, nadie viene a poner ni un dólar en la Argentina. Eh, Leandro, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por este análisis. Esperemos reencontrarnos antes del próximo domingo para ajustar un poco cómo estarían los números finales de este acto electoral. Te mando un abrazo. Bueno, cómo no, lo mejor, Agustín, ojalá que se corte la impunidad, que la gente, la ciudadanía, sepa votar y que también dejemos de tener mayorías en diputados y en el Senado que desde luego no favorecen a la democracia, como ha pasado con ese proyecto del diputado Acef para las 12 familias en extrema pobreza de los soldados del regimiento de Monte 29 en Formosa, que nunca han cobrado un centavo, parece que van a morirse pobres después
tener a soldados que dieron su vida por la patria cuando los guerrilleros injustamente tienen $500,000. Esto es parte de una democracia que no tiene justicia, y si no hay justicia no hay democracia. Gracias, Muchísimas Agustín. gracias, Leandro, que sigas muy bien, ¿eh? Lo Una mejor. pausa y volvemos. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.